I'm going back to my school today. Warner en sus 25 años presenta Escuela de Series, de Escuela de Nada. Un podcast que reúne los momentos inolvidables, los personajes más divertidos y las historias que han formado parte de tu vida en estos 25 años del canal. Recuerda suscribirte en YouTube y Spotify. Con ustedes, desde México, Escuela de Nada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Series, un podcast de Escuela de Nada. Y ustedes se preguntarán, ¿quién diablos es Escuela de Nada? Estamos aquí presentes. Cris Andrade, Leo Rojas, Nacho Redondo, bienvenidos una vez más. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Celebrando el 25 aniversario de Warner Channel. ¡Feliz claro que sí. cumpleaños! Fíjate Feliz que antes cumpleaños. de comenzar el tema, yo pensé que ibas a decir quiénes están aquí. Jaco, Guaco y Dot. Claro, pero eso era más bueno, adelante. eso era más adelante. ¿Por Somos qué? exactamente esos. Sin duda. Sí. Sí, claro. O sea, yo soy Jaco por lo alto. Claro. Tú, evidentemente, Eres eres Dot. Dot. Claro, yo soy Guaco. Ok. Pero bueno, muchachos, sí, hoy vamos a hablar de Animaniacs. Yo creo que En este parte, es el episodio de las series animadas. Exacto. digamos. Es un episodio donde le vamos a rendir homenaje y conversar un poco sobre la animación que de repente nos formó. Porque no necesariamente la animación de la que vamos a conversar el día de hoy era dirigida a niños. Y creo que eso es un detalle importante. Importante. Y este primer bloque se lo vamos a dedicar completamente a Animaniacs. De hecho, si ustedes han visto Escuela de Series en su totalidad, los episodios, el final de cada episodio tiene un pequeño guiño a Animaniacs, porque en lo que nos dieron la oportunidad de trabajar con Warner, pues dijimos, nosotros tenemos que de alguna manera Tenemos que u estar en otra el tanque de agua. salir en el tanque Claro. de agua. ¿Sabes que yo soy muy fan de Animaniacs? Yo, Me encantaba. ¿Qué tan fan? exacto, del 1 al 100, Yo creo que fácil un 8. al 100. No, del 1 al 10. Pues yo, Porque Del 1 al 108 no es mucho. Ya la gente que ha visto Ok, Escuela de Series, pero el que por cierto, tienen que suscribirse a este canal. Claro. Inmediatamente. Y dejar like, Claro. dejar comentarios. Ya la todo gente lo sabe hay que no somos hacer. muy buenos con los números. Pero No bueno. somos. Tú eres fan. Soy muy fan. De hecho, la historia de Animaniacs es bastante interesante en relación a todos los dibujos animados del siglo XX. Porque esto viene de Warner Bros. Animation, que es el estudio de animación que en algún momento estuvo dirigido por Tex Avery, que fue el que creó a Looney Tunes, Mi animador favorito. Merry Melodies, que Ajá. es fantasías animadas de ayer y hoy. Toda esa camada de Bugs Bunny, el Pato Lucas, todo eso fue creado en el estudio de animación de Warner Bros. Pero Tex Avery tiene una particularidad. A mí, en lo personal, es el que cada vez que veía un episodio o algo, por ejemplo, Looney Tunes, dirigido o hecho por Tex Avery, él tenía un sentido del humor un poquito muy distinto al general. Entonces, por ejemplo, tenía este gag recurrente de Tex Avery que a mí me mata cada vez que lo nombran. Lo recuerdo, que es que, por ejemplo, hay una casa en la montaña y esta persona... Y adentro no podías hacer ruido. Por X o Y razón. Estaba alguien durmiendo. Droopy puede estar durmiendo ahí. ¿Qué te parece la gente que te dice, te he visto en todos lados? ¿Qué Droopy? ¿Estás pasando ¿Eres de Droopy? Droopy? ¿Estás pasado de Y uno Droopy? así. Y uno- Por favor, pon cara de Droopy otra vez. Sí. No, pero el párpado. Si estás en Spotify, tienes que venir corriendo a YouTube a ver cara de claro. Droopy. Qué claro. risa. Bueno, pero por ejemplo, Droopy está durmiendo en una casa en una montaña y alguien le ponía, ponte unos vidrios en la entrada, venía corriendo, se pinchaba todo y tenía que salir corriendo otra vez para el coño. Increíble. A gritar. Increíble. Claro, es que increíble. fíjate que Tex Avery, y sí cabe destacar porque inclusive eso después dio una segunda vuelta, que es que Tex Avery estaba de repente usaba de referencia el humor slapstick, Ajá. que no tiene una traducción en español, sino más allá como payasadas, eso nos dijo internet.com. Claro. No sé si necesariamente sea payasadas, pero sí es un humor de repente un poco más físico. Es como Claro, muy es el lobo pisando. que silba y se vuelve Exactamente. loco silbándole. Claro, es como de repente alguien va caminando y pisa un rastrillo y se da con él. Exacto. Y eso está muy inspirado en series de vida real, como los hermanos Marx, por ejemplo. Claro. Que eran una serie de comediantes y también teóricos económicos. Se vio venir ese chiste desde allá, claro. Lo vi. Bueno, toda esta época de Tex Avery, que fue como en los 30, 40,
dio pie a que Warner Bros. Animation hiciera, bueno, Su estudio. le fuese muy bien Sí. hasta los 60, no sé si lo sabían, pero entre los 60 y los 80 hubo un declive de la animación en todo el mundo. La gente dejó de apostar por los dibujos animados y lo que hacían era vivir de toda esta camada de personajes Claro. que se crearon De antes. lo que se llama de repente en Latinoamérica habrá sido enlatados, que llegaban a algunas Puede canales. ser. Pero fíjate que eso es interesante porque entonces yo creo que sí, lo que yo decía antes de que eso después se dio otra vuelta, es porque en los 80s, y de 70s, 80s, mucha comedia física era como unas Looney Tunes en vivo. Sí, tal cual. Entonces quizás era eso. Quizás había un hueco en la animación que se suplió con películas y series en donde había ese humor slapstick. Y justamente en los 80 empezó lo que se conoce como la era renacentista de la animación americana, que es cuando la gente, los estudios de animación, no solamente Warner Bros., empezaron a apostar a invertir en gente que supiera animar en todos sus departamentos de creación, de producción. Y a finales de la década, o sea, como en los 88, 89, Tom Ruegger, que es un guionista Sí, muy señor. famoso de esa época, se juntó con Steven Spielberg y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer algo que tenga un poquito de un humor un poco más picante, que Claro, tenga un como... paso más allá. Sí, que no vaya un poquito más allá. necesariamente- Que no necesariamente esté dirigido a un público infantil, que es lo que originalmente el prejuicio detrás de la animación estaba basado, tipo, ok, Esto es para niños, para entretener a claro. niños. Entonces, Pero fíjate que de este Tom del que estás hablando, que es también creador de un montón de series como Tiny Toons, por Tiny Toons. ejemplo, Es que de hecho Tiny Toons es básicamente la referencia para hacer Animaniacs inicial después. para hacer todo lo que se hizo en los 90 de que vaya de la mano con Animaniacs. Y es increíble cómo de repente yo haciendo el research para este tema junto al equipo guionista, que son más de 250, cada episodio metemos 50 más, me encontré con que Steven Spielberg, yo sabía que él estaba metido en este proyecto, pero yo no sabía el extendido de lo que es fan él de la animación. Claro. Entonces, él de repente, a pesar de que estaba haciendo películas como La Lista de Schindler, y pues... nada animada esa peli. por cierto. No. No. De repente también hizo Animaniacs. En la Y misma producía época. ejecutivamente otras... ¿Quién engañó a Roger Rabbit, por ejemplo? Es producida por Sí, Steven sí, sí. Spielberg. Entonces, hay como... Yo dije, oye, qué curioso. Animaniacs en su momento, yo recuerdo que era... Fíjate que en esta mesa, tú y yo que somos exactamente del mismo año, que somos del 86, y tú eres un par de años antes que nosotros, Chris no tiene un recuerdo tan poderoso de Animaniacs como lo tenemos tú y yo. Yo nací en el año 88. De hecho, Animaniacs se estrenó en el año 91, si no me equivoco. Sí, a principios. A Latinoamérica habrá llegado un poco después. Creo que en el 93 se estrenó. Me parece muy curioso que de repente ustedes sí tienen esa referencia, aunque son 2 años mayores que yo. Y yo recuerdo algunas cosas y obviamente lo he visto, pero creo que no era parte esencial de mi niñez. Es que también, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno es niño, uno... Los niños, Los claro. niños. Uno... Cuando uno es los niños. uno ve un poco más grande la diferencia entre edad, así sean un par de años. Si tú tienes 10 años y un Y niño el que tiene tiene 8 años, 12 es una locura. totalmente Pero es que no distinto, es que claro. lo ves, es real. O sea, lo sientes, exacto, se siente mucho la diferencia. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, una película como Jurassic Park? Sí. Con mucho... O sea, la viste en el cine. Sí, señor. Y la Yo la- recuerdas duro. Recuerdo que fue una gran parte de mi infancia los dinosaurios. Cosa que está ligada Ajá. con Steven Spielberg. Exacto. Y cosa que justamente estaba hablando con alguien estos días de que a los niños ya como que no les gustan los dinosaurios. No, yo sí he conocido un par de niños que les gustan mucho ¿Sí? los dinosaurios. Sí. No ¿Estás sé, conociendo lo que pasa es que creo que antes había un poco más de antes había un poco más de presencia en eso, ¿no? Claro, fíjate que también Steven Spielberg produjo un montón de cosas sobre dinosaurios y creo que era como el tema científico, al menos en ese sentido. Quizás había muchos avances en esa época que pues la gente... qué cool los O dinosaurios. sea, ir a un museo en esa época Claro. de ciencias naturales y Increíble. y ver el ecosistema de Este dinosaurios sí, un increíble. T-Rex, claro. Pon ahí cara de T-Rex. Increíble. Ya, no, me voy a hacer reír. Voy a hacer reír. Voy a hacer Ok. un tiranosaurio. Dale, ¿Quieres dale. dar un sonido tiranosaurio? Sí, Lo que tú hazlo, quieras. hazlo. Ahora soy chiquito. Soy chiquito. Así. Mentira. Quiero- Claro. Mira. Es que ese fue el tiranosaurio tenía aquí Claro. Gutural. un gutural. Bueno. Claro. Eso es lo que yo creo, eso es lo que mi interpretación de un tiranosaurio. Claro, así sonaban los Raptors Mira, también. ¿sabes que De dijiste hace Toronto. rato que ¿sabes que dijiste hace rato que los otros de escuela de series Ajá. tienen cierta referencia encima de lo de Jaco, Waco y Dot? Saliendo del tanque de agua de Warner. El, famoso. el argumento de Animaniacs es que
estos personajes fueron creados, o sea, el concepto, no es real, es el concepto de Animaniacs, fueron creados en los 30, En los años 30, sí. pero eran muy violentos, eran muy fastidiosos, lo que hacían era molestar a la gente, Exacto. Estaban con los tiempos culturales, estaban adelantados para su golpeaban, época, etcétera, claro. y Los ejecutivos. Warner Bros. Los encerraron en el tanque. Y el concepto de Animaniacs es soltamos ¿Tú sabías que estos cuando se personajes, estrenó- por eso son en blanco y negro. ¿Sabes que cuando se Claro. estrenó Animaniacs, en el tanque que existe de Warner Brothers, pusieron como una especie de peluche gigante, ¿no? De figura. Y Eso, no, eso fue... y no todo el mundo estaba enterado. Claro. Y entonces, bueno, pero es que pensaron que era como un stunt publicitario de otra gente y lo tuvieron que quitar, pues. Exacto. No, o sea, no estaban al tanto. No todo el mundo estaba al tanto. Para la gente- que también te habla cool de lo que es Animaniacs. Porque yo creo que sí es... Obviamente después de haberlo visto desde adulto, y creo que es el tema que da pie a esto, que es que hay animaciones que necesariamente también son para adultos. Y no dejan de ser para niños. Claro. Entonces, tú lo ves en retrospectiva y tú dices, eso es demasiado Animaniacs. Porque a ellos, a los personajes, no le importa si tú no estás en el chiste. No le importa. No le importa. No les importa. Que es muy curioso. Ujú. Porque es muy vanguardista en el momento. Porque es Exactamente. como que, mira, ese tipo de cosas no existían. Por ejemplo, es importante, yo creo que también, aparte de conceptualizar lo que era Animaniacs, explicar muy bien La de sinopsis, qué iba la exacto. sinopsis. Porque sí estamos claros que, por ejemplo, en nuestro caso, en Escuela de Nada, nuestra demográfica es joven. Y no de tener mucha idea de qué fue Animaniacs. Bueno, lo que le pasó a esta gente es que ellos hicieron esto para niños y para niños no mayores de 12 años y se empezaron a dar cuenta que el target era otro Ajá. y que lo veía mucha gente de 20, 25 años. Y ahí fue, que bueno, creo yo, esto es una opinión muy personal, que empezó a agarrar camino, a agarrar un poco de fuerza lo que fue el contenido para adultos, a pesar de ser animados. Que empezó con Tiny Toons, fue con Animaniacs y bueno, llegó hasta, no sé, Fenomenoide. Claro, que también... Freakazoid. Bueno, también es como yo creo que también es darse cuenta a nivel de estudio demográfico de quién te ve, quién te consume tu programa. De repente un programa que puede verlo un niño y puede verlo el padre del niño. Están los dos frente al televisor y el niño entiende lo que está pasando, las figuras y no sé qué. Y el papá entiende lo que llaman los innuendos. Claro. Que son Que cosas que Animaniacs Animaniacs estaba está lleno. repleto de innuendos. Ahorita estábamos viendo un video, de hecho, en el que está Beethoven. Y sabes que Animaniacs tenía muchos cameos de personajes interesantes históricos, ¿no? Claro. Y Beethoven dice en inglés, yo soy un pianista. Y pianista en inglés es pianist. Y entonces ellos dicen, ¿un qué? Porque les suena como claro, a pena, pues. Claro. Y fíjate que esas cosas de repente, ese tipo de humor, que hay millones como de doble sentido y cosas así, que no terminan de ser muy explícitos porque sí son como... Porque sigue siendo... Porque Es- a pesar de que... a Es pesar medio de- silly, es un humor medio silly. Pero es que sí estaba allí, Pero tiene un picante. Pero le gustaba... Animaniacs le gustaba bailarse la línea. Porque es que es como decirte que un cereal para niños traiga una foto indebida metida en la caja. Bueno, o sea, tienes que... Claro. Es que, bueno, de hecho, así... A ver, ellos Está mercadeado para niños en principio. Ajá, exacto. Pero metían unos chistes para los papás Claro. que como que, bueno, ahí tienes... Ajá. Toma para ti. Pero sí es un picante de los años 90. No, O tiene- sea, Bueno, no sí, a veces ni no tanto. ¿Sabes tanto. que ellos tenían una sección que se llama... Animaniacs no era un ¿Quieres segmento... lanzarte la sinopsis de Animaniacs? Que la tienes bien atajada. La sinopsis de Animaniacs son 3 hermanos... Jaco, Waco y Dot. Jaco, Waco y Dot, encerrados... que fueron encerrados en un tanque, en el tanque de Warner, porque eran muy violentos, eran... Si Se salían, portaban mal, se portaban se muy portaban mal, mal. dañaban las producciones de Warner en general. Eran unos muñecos que lo que hacían era echar mucho, o sea, literalmente dañar la propiedad todo del estudio de Warner, Claro. de los estudios Claro. de Warner, de todos los lotes donde se hacían películas y Y la directiva decidió encerrarlos, Exacto. ponerlos presos. Ahora, lo que yo no recuerdo muy bien era si dentro de un segmento de Animaniacs y durante todo un episodio, estos segmentos, por ejemplo, mi segmento favorito era Katy Kaboom. Katy Kaboom aparecía puntualmente en algunos episodios. Ellos tenían muchas secciones, muchos segmentos. Es que de hecho y para allá Animaniacs- iba con el tema Ajá. del humor, del humor picante, el humor negro. Cuando ellos hacen, por ejemplo, la ruleta de la moraleja, no sé si recuerdas claro. eso. Eso es una ruleta que de repente se acaba, entonces te dan un consejo. Ese segmento lo hicieron porque ya no sabían qué más meter
pero necesitaban llegar a los 22 minutos del Claro, episodio. porque Animaniacs, para la gente que está aprendiendo de esto hoy, no era solamente la historia de Jaco y Waco y Dot dentro del lote de Warner, sino que realmente era un show animado de sketches. Mira el tipo de humor. Rueda la ruleta. De la moraleja. La ruleta de la moraleja. Ajá. Se sacan el papelito, que recuerdo que era como una impresora, un papelito. Ajá. Y recuerdo que uno era: si la primera vez no lo logras, culpa a tus papás. Es que es eso, es profundo. Claro, ahí claro. ahí no hay humor noventoso. Eso está un poquito más allá, de hecho. Yo creo que sí. A lo que yo me refería era a los juegos de palabra tipo eso, que de repente decir pianista en inglés suena como otra cosa. Claro. Pero fíjate que por lo menos para mí es interesante como consumidor de que sí, obviamente vi Animaniacs y sí vi Fenomenoide que vino después y sí vi Katy Kaboom y las palomas que eran como mafiosas. Palomas emplumadas. Exacto. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, ser mucho más fanático de Pinky Cerebro que de Animaniacs. Pinky Cerebro es a un pesar de spin-off que de Animaniacs. Exactamente. Bueno, era un segmento y luego pasó a ser un spin-off Por de ellos. Y exitoso. luego pasó a ser Pinky Cerebro y Elmira. Elmira, claro. Que Mucha gente en Latinoamérica Elvira. dice Elvira. Es que en Latinoamérica es Elvira, claro. ¿Sí? Sí, ¿Sí? claro. Es Elvira en Latinoamérica. Yo Y le digo Elmira, claro. Yo le decía Elvira. Elmira. Pero Elvira es el típico personaje ese. Bueno, es que creo que también ha penetrado tanto en la cultura pop de que cualquier persona que agarra un animal y lo aprieta, no haciéndole daño, obviamente, sino de cariño, es Elvira. Es la exageración de lo tierno, de Exacto. lo que te hace... ¿Sabes que eso está comprobado científicamente? Sí, claro. Que ver algo muy tierno te genera en el cerebro violencia. Ujú. Claro, que me provoca apretarte. Exactamente. Claro. ¿Sabes qué? Lo que decías ahorita de Animaniacs y también haciéndole eco a que en verdad la animación es muy costosa, aunque no parezca, es muy costosa, sobre todo Eso en lo esa vamos a debatir época. en el segundo segmento. Sí. Es la más costosa de toda esa generación. La que le metieron más plata para que... Animaniacs. Sí, para que pudieras ver que si ellos hablan y sintieras que de verdad están moviendo los labios con lo que Carísimo. están diciendo. Y eso era mucho más caro que en la animación promedio, la caricatura promedio de los 90. ¿Sabes cómo se llamó Animaniacs en Latinoamérica? ¿Cómo? Animanía. 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 Animanía, claro. Bueno, Sin la pero- C y la S. Exacto. ¿Saben? Curiosamente, ¿Y en España? Yo sí sé. ¿Cómo? Animaniacs. Este es el episodio animado, muchachos. Bueno, pero fíjate que hay una cosa muy interesante de Animaniacs, que es que a pesar de que ahorita Sí, eso lo leí justamente claro, hoy. sí, sí. ahorita en noviembre, Sí, creo. claro. El pasante número 344 me trajo un papel y decía Claro. que muy pronto Animaniacs están haciendo un remake. Volvía. No un remake, un reboot. Un Porque reboot, son claro. ellos mismos. Un están haciendo. Nuevos episodios, nuevos episodios. Nuevos episodios. Y es interesante, pero a mí me llama mucho la atención que durante todos estos años, tomando en cuenta que lo popular que era, porque en verdad era ridículo, hay solo un meme que yo pueda recordar de Animaniacs que sobrevivió la era del internet. Te voy a decir cuál. ¿Cuál? Los países. Los países. ¿Tú sabías que eso está tan desactualizado que evidentemente hay países que ya no existen? Yugoslavia. ¿En serio? Yugoslavia. Claro. Ahí claro. A Yaco le faltó Claro. Croacia, Serbia, Macedonia del Norte. Claro. Pero fíjate que ese meme es súper interesante. Yo creo que mucha gente no tendrá ni idea de qué es Animaniacs y ven el meme de que... Bueno, para la gente que no de repente ha visto este video que es súper viral, hay una canción de Animaniacs donde nombra todos los países Sí. que existían para ese momento. Que ¿no? además le hace eco a lo que decía Leo ahorita de que Animaniacs era tan costoso y a veces tenían que rellenar espacio porque tenían que ver que tuvieron que hacer una canción donde literalmente nombran Claro. a todos los países. Que es Que tan fue- inútil como útil. Y fue un palazo. Un O sea, a la palazo. gente le Yo encantó. he visto millones de memes con varios distintos tipos de lo que llaman... sí, copies o un tweet que tenga ese video, por ejemplo. Claro. Es que eso es lo interesante de Animaniacs en su momento. ¿Sabes cómo se llama Dot? ¿Sabes cuál es el nombre completo de Dot? Dota Martínez. No. No. Voy a tratar... En verdad, su verdadero nombre... Claro. El nombre de Dot era larguísimo. ¿No Ok. recuerdas nada? No, de esto? no. No. Princess Angelina Contessa Luisa Francesca Banana Vana Bobesca III. Claro. Está bueno, casi como el nombre ficticio de Phoebe. Ajá. Está bueno. Sí. Pero iban a ser 4 integrantes de Animaniacs. ¿En serio? Sí. Después se quedaron nada más con estos 3. Perfecto. Me parece a mí que es una tripleta. ¿Recuerdas el Hola enfermera? Claro. Eso iba a ser de Bugs Bunny. Y se lo dejaron A la enfermera. a Yaco y a Waco. Bueno, ¿sabes qué? Yo recuerdo también de ser joven lo de las palomas. ¿Cómo se llaman las palomas? Las palomas emplumadas. Claro. Y yo recuerdo que quizás... Que era una a lo parodia que va de el tema de Padrino. lo de adulto. Exactamente. Ah, hacia exacto, allá iba. ¿verdad? Exacto. Hacia allá iba. Que ese tipo de referencias son obviamente para papás.
Ellos también hacían muchas referencias a la cultura pop en general, no solamente a cosas como El Padrino, sino que ellos hacen un intro de Friends, de hecho. Ajá, En el que están animados el elenco de Friends en la fuente, como el intro normal, y aparecen Jacob, Waco y Dot y les empiezan a echar agua y se les montan encima, y es como la versión de Animaniacs de Claro. Friends. Y como les decía al principio, que Animaniacs en verdad era un show animado de sketches que tenía muchos personajes, tipo, por ejemplo, Pinky Cerebro, que terminó trascendiendo incluso en su momento de la misma serie, porque fueron demasiado famosos después. Pero habían segmentos muy cómicos, como el de Katy Kaboom, que sí sería cool adentrarnos un poquito A mí me allí. encanta. Yo creo que esa es una de mis primeras referencias de humor absurdo. Claro. Claro. Es que, ¿sabes qué? Slapstick. Katy Kaboom es la hija de uno de los guionistas. Por eso... Una ¿sabes? hija adolescente. Una hija adolescente, claro. humor adolescente, Claro. que... Tú me contaste de explosiva. un segmento, ¿no? Es que De- el otro... Exacto. Para la gente que no sabe de qué estamos hablando, Katy Kaboom era un segmento de Una Animaniacs, adolescente de una casa de una que- de adolescente malhumorada, clásico de adolescente, Ajá. que por cosas muy estúpidas se volvía una bomba atómica. Y estallaba. Literalmente. Claro. Literalmente estallaba. Se convertía en un monstruo y estallaba. Hace poco, hablando de esto, Leo trajo a la mesa, lo vimos allá los 500 guionistas y yo también estaba. El crossover entre Katy Kaboom y Kikiribú, que es mi personaje favorito. Kikiribú es el personaje favorito de Leo de toda la vida. Kikiribú, para que sepan, Kikiribú es un gallo. Gigante. Es un gallo gigante que se disfraza y le hace creer a gente ¿Qué es que es gente? parte de donde... Que es una persona. Que es una persona. ¿Qué tan fanático de Kikiribú eres tú? Puedo decir que 10. 10 de 10. Yo nunca te he escuchado decir que eres fanático Me de 10 encanta de Kikiribú. algo. Me encanta Kikiribú. ¿Cuántos comentarios sí. tiene que llegar este video para que te hagas un tatuaje de Kikiribú? Si este video Ya llega... va, pero Kikiribú... Kikiribú, un Kikiribú, claro. un Kikiribú. Tamaño real, toda la espalda. Ok. 2000 comentarios en este video y me tatúo a 2000 Kikiribú. comentarios. Muy bien. Tiene que llegar. Un tiene que Kikiribú llegar. parado así. Un Kikiribú Claro. parado. Yo elijo el disfraz de Kikiribú. Ajá, ok. Ok. Yo veo ok. si es Kikiribú abogado, si Kikiribú... Puede ser un Kikiribú abogado. Sí, es que hay un abogado. Sí, sí, hay, claro. hay un capitán de fútbol americano. Claro. Hay varios. Pero, Vamos a ver. Yo Puede ser quiero que llegue. Yo quiero que llegue a 2000. Yo voy a dejar por lo menos 2. Ok. 2000 comentarios y ya saben. Me tatúo a Kikiribú. Pero fíjate, Kikiribú era Pero ya, novio pero de... termina de echarle el cuento del crossover Kikiribú. Bueno, el Katy crossover, Kaboom. es que Katy Kaboom va a presentarle su nuevo novio a sus padres. Y sus padres dicen, ay, qué bueno, vamos a ver quién es tal, que no sé qué. Y cuando llega a la casa, es Kikiribú con su chaqueta De colegio. de colegio y un peinado, pues. Y los papás dicen que, Katy, Es una tú, gallina. tú un gallo. Son Tú gallos. un pollo, tú un gallo. Y ella que no puede ser que me estén diciendo esto cada vez que ustedes siempre quieren, lo que quieren es voltearme la torta con mis novios, no me gusta, no les gusta nada. Y entonces como... y en una de esas como que Kikiribú hace un picoteo para abajo y se le cae como la peluca. Y Katy Kaboom dice, tú siempre fuiste un pollo. ¿Ah? Y entonces obviamente se molesta y explota, estalla. Claro, Katy Kaboom. Buen capítulo, Pero búsquenlo. Fíjate que Qué risa. ahora que nosotros tres hombres que entre esta mesa subamos 100 años y nos estemos riendo tanto de una escena tan absurda, sí, o sea, tan particular de lo que era Animaniacs, te habla de que sin duda fue un éxito el hacerlo, no solo para niños. Es que ellos descubrieron un terreno nuevo que luego después se aprovechó muchísimo, que es la animación para adultos. Y ya vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Y vamos a redondear la idea. Exactamente. Entonces, ¿qué Claro. pueden hacer? Con un bolígrafo. Dejen el comentario que ustedes quieran. Queremos que llegue a 2000 Claro. para que Leo se tatúe a Kikiribú. Y cuéntenos si son de la generación que disfrutó Animaniacs, cuál de sus segmentos favoritos de Animaniacs está en su lista. Tipo, Pinky Cerebro, puede ser Katy Kaboom. puede Mala ser idea, Kikiribú. buena idea. La esquina poética de Dot. Buenísimo. Claro. Buenísimo. Mala idea, buena idea me hacía reír mucho. Sí, sí, Bueno, era muy bueno. Porque es debatible saber, de verdad, discutir cuál es el mejor Eso es lo que sketch. eso es lo que trae un show que tiene tantas cosas. Por eso es una de las cosas que más te sorprende cuando hablas de Animaniacs. Exacto. Entonces, dejen abajo su comentario y les mantendremos al tanto Del kikirileo. El kikirileo que se hace. Yo digo que sea fiscal de tránsito. Estás escuchando Escuela de Series, Warner 25 años. No olvides suscribirte en Spotify.
Estamos de vuelta con Escuela de Series, el podcast de Escuela de Nada de los 25 años de Warner. Regresamos con Escuela de Series, un podcast de Escuela de Nada. Hoy estamos hablando de lo importante de la animación en el 25 aniversario de Warner. Chris Andrade, Leo Rojas, Nacho Redondo, Jaco, Waco y Dot. Jaco, Waco y Dot para efectos de los fanáticos de Escuela de Nada que vieron Animaniacs en su momento. Y dejamos al aire un poco la conversación sobre el humor adulto en la animación. En la animación, claro que sí. ¿Qué recuerdas tú? ¿Cuál crees tú que fue tu primer encontronazo o su primer encontronazo con animación seria con humor pesado? Yo creo que Fenomenoide tiene mucho Sí. peso ahí. Porque Fenomenoide fue de finales de los 90. Y creo que ya tú notabas que esto no era para niños. De alguna manera. O sea, Cuando eres muy joven, ¿cómo notas que de repente es más lo que te hace... O sea, son más los chistes que se te pasan por encima de la cabeza que los que entiendes. Y quizás también hay como un poco de menos humor físico, digamos. Cuando el estímulo es menos visual y es más en los diálogos, en lo que Pero ocurre. entonces ahí está en donde de repente hay un diagrama Venn en donde se encuentra humor visual y humor que no sea tan explícito, sino más de una línea hablada, ¿me entiendes? Fenomenoide Y es en un el buen medio caben ejemplo. perfectamente las series animadas. Yo creo que hay series animadas que incluso no le dan, a pesar de que tienen presupuesto, no le dan tanto poder a lo visual precisamente para que le prestes atención Y porque un target un poco más adulto, al contenido. ¿no? Bueno, Exactamente. de Distrae, hecho- por ejemplo. Exacto. Claro, de hecho, justo el tema del presupuesto y el tema visual y de cómo aprovechar una plataforma visual que ya existe o digamos, un reciclaje de animación para poder meterle un poquito de cosas más adultas, ocurre cuando nace Adult Swim. ¿Saben? Ubican Adult Swim, Sí, sí, este sí, claro. bloque animado. Cuando vas a la piscina y es muy honda. Claro. Entonces solo los adultos pueden estar ahí. Solo los adultos pueden estar ahí. Piscina, pileta. ¿Cuál es la otra? Alberca. Alberca. Está como lo de las playeras, Remera, remera, polera. No, hay que ponerse Hay que de acuerdo. hay que unificar. Ah, y estas son palabras mucho más raras. O sea, Exactamente. yo no le puedo decir... mi novia es de México y yo no... Vamos a la alberca. Y yo le dije, yo no quiero estar albercado. Ella te dice, vamos a la alberca y tú le dices, ya yo comí ahí ayer. Pero creo que es muy cool, ya que estamos hablando de el humor pesado, el humor de adulto en la animación, traer ese bloque a la mesa y conversar la importancia de Adult Swim en la cultura actual, porque a pesar de que tengamos Adult Swim como que muy presente digamos, en la actualidad, esto es muy viejo. Sí. Adult Swim nace por ahí como en el 93. No, Adult Swim es de los 2000. No. Sí, No. claro. Debate. No. Debate. Vamos Debate. Bueno, que la gente nos diga. Yo creo que Adult Swim es Claro. a principios de los 2000. Bueno, ok, sí tienes razón. El tema es de que cuando Cartoon Network nace en el 93, Ted Turner, el señor Turner, Claro. le dice al que llevaba la programación de Cartoon Network nace y no tenía programación original, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Cuando no tiene programación original, lo que empieza a pasar son los enlatados que tenía, que lo ya compraba en GM, que es decir, todo lo que tenía de Hanna-Barbera. Ok. Por eso Cartoon Network inicia con puro Tex Avery, con pura picapiedras y así. De hecho, el puente entre Cartoon Network y Adult Swim es el fantasma del espacio de costa a costa. Exactamente, voy para allá. Un tipo Cosa llamado... que yo conocí después de que existió. Honestamente me enteré de la existencia de esto como concepto y como show, no visualmente, porque visualmente yo había visto, pero me enteré de todo lo que tenía detrás hace muy poco, cuando empecé a trabajar escribiendo sí. un late night, de Me hecho. pasó exactamente lo mismo. O sea, yo lo veía, pero no estaba consciente de que era un formato de televisión real llevado a animación. O sea, para mí era como algo muy... Para mí era raro. Era raro, porque como que no me gustaba, pero sí me gustaba. Y ellos hacían una especie de parodia de biography, que era como que agarraban la biografía de un personaje animado y tal cual como lo hacía el otro canal. Como lo hacía, ¿sabes? exacto. Era eso, y era dentro del fantasma del espacio de costa a costa. La corrección que hiciste es correcta. Yo confundí la creación de Cartoon Network con la de Adult Swim. Adult Swim nace en el 2001. Pero cuando esto sale, el Ted Turner le dice a Mike Lasso, que es esta persona que era como que el que se encargaba de la programación original de Cartoon Network, como que ¿qué podemos hacer original? Y él se fue al archivo de Hanna-Barbera y consiguió todo el footage de Space Ghost, Fantasma del Espacio.
no se llama Fantasma del Espacio Costa a Costa. Eso es lo que se va a llamar, así se va a llamar después el late night ficticio. Que El fantasma no nace ahí. El fantasma es un personaje De de los historieta. 60. O sea, que lo que hizo fue agarrar archivo viejo y Ajá. ponerle su voz encima o voces encima. Ajá, la propia animación que ya existía, lo que hizo fue reciclarla y convirtió esas células animadas en la madrugada en un late night absurdo, donde de hecho mucha gente podría decir que de ahí nació el cringe humor, de donde, por ejemplo, el Eric Andre Show puede considerarse un hijo del Fantasma del Espacio Costa a Costa. Fue pionero Sí, en ese sentido, claro, sí. de la entrevista incómoda, de la entrevista Hay una metas, de humor meta, de... Hay una entrevista que le hizo el Fantasma del Espacio Costa a Costa a Bjork y también a Tom York, el cantante de Radiohead. Y a Tom Bjork, que es Que la es unión de las dos claro. personas, claro. Que es tan incómoda que de verdad es difícil de ver. Pero es una genialidad. Una O sea, genialidad. y yo lo estoy viendo en los últimos 10 años. Es increíble. Porque en ese momento no lo veía así. Que Lo se veía siente como también raro. esa. Porque no teníamos conciencia. Primero, Latinoamérica nunca Eras tuvo... un inconsciente. Sí, claro. Claro. No teníamos conciencia del late night, quise decir. Ok. Porque en verdad no. Pero... Claro. Latinoamérica nunca tuvo contacto con late nights. Por No, ejemplo. es un formato que se ha vuelto muy difícil de que sea Es un exitoso formato en gringo. Latinoamérica, claro. Es un formato muy norteamericano. Claro. Y nosotros no podíamos llegar a la conclusión de que Fantasma del Espacio de Costa a Costa era un late night. Claro, Era una porque parodia de late es lo que night. te pasa cuando hay cosas de satíricas o de parodia, que es como Animaniacs, por ejemplo, volviendo al tema anterior, que tenía muchísima parodia y sátira, que si tú no conoces la referencia original, difícilmente te rías con toda la intención que el creador quiso que te rieras. De hecho, podemos decir que este episodio que estamos haciendo hoy es bastante cronológico porque, de alguna manera, Tiny Toons, Animaniacs y Fenomenoide Preceden. pueden haber Claro. sembrado el camino de toda esta gente que Absolutamente. empezó a hacer contenido un poco más... Más rebelde. más inclusive, rebelde, más claro. sexual, más violento, Sí. a pesar de que, o sea, sin importar, mejor dicho, que sea animado. Más adulto dentro del mismo mundo de la animación. Por Que de ejemplo- nuevo es lo que hemos dicho. Siempre estuvo el estereotipo de que un dibujo animado es para niños. Y ya vimos que necesariamente no es así. Por ejemplo, el Fantasma del Espacio de Costa a Costa dice groserías. Ujú. Eso es una cosa que Claro. choca muchísimo. Sí. Eso Claro, tiene un ver, shocking value ver serio. un dibujo animado siendo grosero en televisión, porque quizás había referencias como de repente en la revista Mad, que de repente no son groserías explícitas, pero sí es como un cómic, que por cierto, Animaniacs tenía un cómic, y vi uno de los Claro. cómics y me pareció increíble, me gustaría tenerlo. Que ¿En están serio? como deprimidos. Como O sea, en la portada, sentados en la sí, portada, sí. Creo que lo llegué a ver por ahí. Bueno, el Fantasma del Espacio de Costa a Costa le fue tan bien en la madrugada cuando la gente creía que la gente, o sea, mucha gente, sobre todo a finales de los 90, veía televisión de madrugada. La gente, las personas que no podían dormir. Que es lo que yo tengo entendido de Adult Swim, que es el espacio para experimentar. Exactamente. Entonces era un lugar como muy dibujo libre. Y imagínate, si pegó un proyecto como el Fantasma de Costa a Costa a ese nivel de popularidad, luego de ahí nacen como 4 spin-offs del mismo Fantasma del Espacio, que entre ellos está Birdman, Attorney at Law, Claro. que es la parodia del show de abogados y de juicios, donde Birdman es un abogado y es muy cómico. De ahí nacen otros 4 shows. También está Aqualab y todos estos lugares, todos estos programas. Y a partir de ahí, ya Adult Swim se convierte en una máquina de creación de contenido muy, muy arriesgada para su época y muy dirigida a un grupo de personas muy específico. Era muy de nicho. Muy de Si nicho. esto era experimental, me imagino que en algún punto de su historia dijeron, ya tenemos suficiente gente, ya nos ve suficiente gente como para que deje de ser experimental y empezar a trabajar en shows un poco más establecidos, un poco más mejor ensamblados, que sepamos que pueden durar 7 temporadas, por ejemplo. Claro. Ujú. Y yo fíjate que sería interesante tener la opinión de una persona que trabaja en esta área. Entonces, vamos a preguntarle a una amiga de la casa Ujú. lo que opina. Ok. Me parece súper interesante volver a ver este tipo de shows y prestar atención a los detalles. Como revisar y registrar los riesgos que estaban tomando en ese momento los creadores de estos shows y ver cómo apostaron a algo de nicho y apostaron a algo que probablemente no era lo más mainstream, pero que hoy en día vemos la influencia de esas decisiones en el tipo de contenido que estamos haciendo actualmente. ¿Qué tal? Ahí está. Es que yo siempre lo he dicho. Pero sí es interesante entender que a partir del 2001 sí existió
la idea de ya crear contenido animado exclusivamente para adultos. Aquí sí sacaron de un lado al tema que de es los el que chamos. ves cuando tenías el cable y se veía medio... no, ese no. Eso no es, No, ese es otro no es, esa es contenido. otra cosa, claro. Cuidado. Ese es otro contenido. Claro. Pero Adult Swim no solamente se hizo famoso por el contenido que tenía, sino también por la forma en la que comunicaba las cosas. O sea, la personalidad de Adult Swim, ya a nivel de, por ejemplo, música, a nivel de incluso los famosos title cards de rompiendo la cuarta pared, donde una pantalla negra con unas letras blancas te hablaba directo a ti. Tipo, ¿qué pasó? ¿Te vas a quedar dormido? Adult Swim sigue. Y se podían quedar pegados en ese chiste un buen rato. Ustedes dicen que este ánimo de transgredir y de ser un poco más rebelde y de hablarle directamente a la gente y hacer un poco de contenido más adulto es una teoría que yo tengo, pero vamos a explicarla, ¿no? Ok. Porque quisiera preguntarse. Ok. ¿Hay contenido hecho para creadores de contenido? ¿Es Adult Swim y los Como la segmentos comedia para comediantes. de cierta forma puede ser así? Porque sí te exige, sí te demanda, sí te pide que tú también pongas de tu parte para entender las cosas. Yo creo que es un factor que toman en cuenta, más no es el 100% de la intención al mostrarlo. Porque tú no... O sea, esto es un negocio. Por lo menos al hablemos de final. Rick and Morty, por ejemplo. Rick and Morty yo siento que es una serie animada para creativos. Para gente que trabaja en ámbitos en donde de repente... Es una serie que pasan tantas cosas y demanda que tú pienses Lo que junto pasa a es ella que las cosas. o sea, Rick and Morty tiene una particularidad que es que te hace sentir intelectual. De alguna manera. Y es O sea, uno de los sin haters ser de Rick and intelectual. Morty. Los haters de Rick and Morty critican mucho a los fanáticos de Rick and Morty. Claro, pero eso que dice Leo es clave, sobre todo con el tema de Adult Swim, sí, sin duda alguna, creo que su grueso de fanáticos son diseñadores, músicos, un poco que pertenece como que esa gente que quiere pertenecer al underground de su propio arte, pero que al mismo tiempo, si tú perteneces a ese club, eres el club de los cool. Eres el club de los intelectuales. Un poco eres el más club de los- exclusivo. Es exclusivo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el caso de Rick and Morty y de muchas otras cosas más. En su época, Adult Swim también fue como que fueron los pioneros en que, por ejemplo, los fanáticos que veían podían mandar su fan art en un email que ellos tenían y ellos lo ponían en la programación. Entonces, tú como diseñador decías, pusieron mi ilustración. O sea, Claro. era como que tenía una comunidad que era muy, muy retroactiva. Lo que pasa es que también juntaron a muchos factores que tú dices, aquí vamos a tener un target bastante diverso, incluso medio nuevo para la competencia, porque si te pones a pensar está la gran referencia a la cultura pop que existe en Rick and Morty con el tema de los viajes en el tiempo, sí. Temas viajes temporales, científicos, viajes en la galaxia, etcétera, con animaciones muy bien hechas, que no son sencillas, o sea, no son tan básicas y que de alguna manera tienen, me imagino yo, crearon un target que subió la barra. Subió la barra Absolutamente. en contenido en general. A pesar de que mucha gente dice eso. Dice, tú ves 2 episodios de Rick and Morty y ya crees que sabes Que sí, es de ciencia. verdad, exacto, sobre la ciencia y sobre viajes temporales, por ejemplo. Y Pero también yo le daría mérito al show en que ellos crean sus propias reglas y las respetan. Que es una de las cosas que las series y todas las series de las que hemos hablado, afortunadamente, creo que los sitcoms se permiten un poco más de libertad. Porque al no tratar temas tan de repente densos, claro. pero por lo menos una regla que yo aprecio mucho en una serie es que si tú me estás diciendo que este es tu universo y estas son tus reglas, tienes que respetarlas. Porque si no es una mala serie o no estás pensando... quiero que sepas que yo me he perdido en episodios de Rick and Morty. Claro. Es que Yo es me he así. perdido. O sea, yo he visto y me medio parpadeo 5 veces y Chao. me Y hay perdí. animaciones nuevas que se basan sin duda alguna en Rick and Morty y están en plataformas de streaming que yo no las soporto verlas porque me demanda... Porque es eso, es como me estás demandando demasiado a mi cerebro. Es una serie en la que tú tienes que prestarle mucha atención. ¿Será que no puedes conectar una inversión intelectual de cierto nivel en animación? Ahora que lo pienso... Tú, Esa es como una buena consumidor, pregunta. tú Esa es como una buena consumidor, pregunta. Si tipo- nosotros somos la última generación en la que asociaba un gag visual y algo visual representado ahí estéticamente animado y de repente tu cerebro estaba semi-apagado Exacto. y de repente entendías que había un chiste interno y de repente entendías un doble sentido. Pero en este caso, en donde de repente a veces hasta sientes que la animación increíblemente está tan bien hecha que te distrae del diálogo. O sea, que ejemplo. estamos O hablando... sea, estamos justificando, somos unos brutos. No solo eso, sino que estamos ante una serie que puede haber fundado el género de la primera serie que no puede ser vista a doble pantalla.
por Exacto. ejemplo. A pesar de que- No puedes revisar el celular. A No pesar puedes, de- ver que ajá. no puedes ver que tuiteó Chris Andrade, por ejemplo. No puedes. A pesar de que estamos en una época en la que la doble pantalla es algo nuevo. Nuevo, entre comillas. Sí. Y es muy curioso el caso de Rick and Morty en específico y de muchas otras cosas, donde Adult Swim, por ejemplo, está tan conectado con la gente que está en internet hablando de ellos y de qué es lo que quieren, etcétera, que ellos le dan oportunidad a creadores como que muy, digamos, o sea, muy artesanales de internet. Rick and Morty es uno de ellos, tipo que vieron una animación súper fea de como que la maqueta, si se Claro. quiere. Pero con el nombre de Dan Harmon claro. pegado ahí al proyecto, ¿no? Exacto, pero esos van uniendo fuerzas Claro. y lo arman. Pero Adult Swim es muy conocido por darle como que ese empujón, esa pata de gallina a... Que es lo importante de un espacio experimental. Exacto. Yo quisiera que muchas cosas, que muchas plataformas de las que sean de audio, video, lo que sea, dieran esos espacios tipo Adult Swim para experimentar. Yo recuerdo que hubo un fenómeno de internet en el que Adult Swim lanzó como una especie de mini... No sé, es como un pequeño cortometraje, Ujú. valga la redundancia, que se llamaba Too Many Cooks. Claro. Famosísimo. Too Many Cooks era una parodia de las la presentación de las de un- introducciones de sitcoms familiares. Ujú. Al menos así comienza y después se va degradando. Hay un Por un chiste hueco pa' continuo. abajo. Y la verdad es que eso lo pusieron sin ningún tipo de publicidad un día alrededor de las 2 o 3 de la mañana en Adult Swim. Y eso generó que al día siguiente la gente no dejara de hablar de ¿Viralizó? eso. Viralizó. Viralizó duro. Viralizó realmente. Incluso Y Escuela de eso te Nada es habla- una versión de la Hicimos versión. una versión de la versión Es de Too Many cierto. Cooks, claro. Es cierto. Lo Es pueden que, encontrar en nuestros episodios. es que del canal. Adult Swim, y no solamente eso, sino que aparte de que le daba plataforma a cosas, a experimentos, hay muchísimos, por ejemplo, tiene una conexión muy bonita con la música. O sea, carreras como las de Flying Lotus o incluso Odd Future. Tuvo un Future, sí. espacio muy importante en Adult Swim porque era como decir el SoundCloud visual. O sea, Sí. tipo, Sí, tal cual. tú podías lanzar una canción allí y mucha gente iba a decir, ¿quién es ese artista? Era como un lugar para descubrir artistas también. Y Adult Swim se prestaba mucho Es que eso, a darle cuando plataforma. tú decías antes como que de repente alguien puede mandar algo, un fan art y que aparezca. Tú me estás hablando de que Adult Swim es básicamente como un club. Es un club. ¿Y tú qué pasa con los clubs? Que automáticamente, o sea, casi sin yo Si nada te más gusta lo que hay dentro del club, ya quieres capaz pertenecer. ni siquiera sabiendo qué hay. Si yo te digo Si yo que te yo digo a ti- pertenezco a un club, ¿tú quieres pertenecer a ese club? Claro. O por lo menos, de repente, si no estás tan interesado, no. Pero ya de que yo pertenezco a un club y tú no, Claro. ya te ponen en una posición donde, ¿qué club es ese? ¿Sabes qué es muy interesante? Que en esa época tú no te dabas cuenta de que eso tenía un horario. Ujú. Y que a las 8 de la noche, en su época era a las 9, pero ellos le ganaron una hora a la ley. Lograron bajarlo a las 8 de la noche y empezaron a transmitir que si episodios del laboratorio de Dexter, por decirte algo, con un poquito más de veneno. Con las promos, por ejemplo, las promos que eran self-aware del show. Tipo, por ejemplo, pasaban un episodio de Laboratorio de Dexter, pero en vez de ir a comerciales, aparecía el title card con un mensaje que decía: Dexter aquí como que medio estúpido, ¿no? Por ejemplo. O sea, era como súper... se convertía en la audiencia, Se convertía en la audiencia. claro. Y rompía la cuarta pared y tenía esa interacción contigo. Claro. Entonces, bueno, de hecho, hubo un caso muy famoso porque no solamente inventaban formatos y cosas, sino que Adult Swim se convirtió en un momento determinado en una plataforma que revivía series. Le pasó a Family Guy, por ejemplo. Family Guy, cancelada en el 2003, Adult Swim la recibe y le fue un nivel de bien que nunca había experimentado en la otra cadena. Lo que es la fuerza de un sello, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasaba? Tipo que ellos mismos estaban como que... La promo era tipo... Aquí vamos a pasar los episodios que nos cancelaban en el otro canal. En Adult Swim sí. Entonces, claro, ¿qué genera? Un engagement demasiado Era muy cool, grande. era muy cool. sí, Bueno, sí, sí. también es eso, es como, sin duda alguna, esta etapa de la que estamos hablando, esta serie que acabas de mencionar y todo esto va de la mano con una etapa cultural donde sí, la autorreferencia, lo meta, el posmodernismo Total. en la cultura era el momento exacto para que existiera Adult Además Swim. que tú tienes la posibilidad de estar informado mucho más de lo que pudiste haber estado informado en el 2000, por Claro, ejemplo. sin duda. Entonces tú ves un episodio de Rick and Morty en el que te explican el paralelismo de los tiempos a través de viajes intergalácticos y no lo entiendes, pero lo vas a entender Y, cuando no, termine el y la episodio. comunidad cuando lo online bajas. de Rick and Morty es infinita.
Sí, es Infinita. un fandom de esos especiales. Claro. Es un fandom serio. Con sus pros y sus contras. Además, muy Como filosófico todo. Tiene Sí, claro. mucha filosofía. Pero entonces aquí sí este tema es interesante, porque ya sabemos que claramente Rick and Morty es un show para adultos. Es una animación para adultos o para adolescentes y adultos también. No es para niños, sin duda alguna. Yo sí siento que el hecho de que sea animado te permite a ti demasiadas herramientas que no podrías representar en un show en vivo o en un show con gente. Claro. En un live action, por ejemplo. Y que además ya tiene hace poco se hizo viral. O sea, el fandom es tan heavy, tan pesado. Y las cosas que pueden trasladar al mundo real una serie como esa. Como hace poco hubo todo un tema con una salsa con una salsa de una cadena importantísima de comida rápida que básicamente tuvieron que revivir porque la demanda era impresionante. Lo que a mí me interesaría saber, y esta es una pregunta que le dejo abierta en los comentarios también, es ¿cuándo fue el momento en el que se hizo el clic de si yo puedo tomar esto y hacer humor para niños? ¿Cómo yo puedo utilizar estas mismas herramientas y darme cuenta que esto también funciona para adultos perfectamente? Y que no solo eso, sino que además yo puedo poner a mis personajes a hacer cosas que en un live action serían imposibles de hacer. Yo siento que Animaniacs fue el puente. Y esto funcionó de alguna manera Cuando ves para... que Steven Spielberg está anotado ahí. Claro. Por eso. Esto funcionó de alguna manera para darle espacio, que ya lo tenía, pero darle espacio, un poco más de espacio en Latinoamérica a los dibujos animados, a las caricaturas asiáticas. Claro, es que Adult Swim además introdujo el anime en la cultura americana. Ellos empezaron con Cowboy Bebop, por ejemplo, que es un anime recontra famoso. Y lo hicieron realmente popular. O sea, introdujeron el tema... Yo creo que Adult Swim es muy responsable de la cultura otaku, por ejemplo, en Estados Unidos. Que no tenían de repente... El anime era muy regionalista en su momento. Tipo, era muy difícil acceso. O sea, tú tenías Claro, que ir a tú un lugar... podías ver Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, pero no podías ver... Lo podías ver... Los más... Como los más under, un poquito sí, más under. Pero inclusive Dragon Ball o Caballeros del Zodiaco, que para una persona que no está conectada con la cultura anime, es incluso under. Es raro. Pero para la cultura... Tendrías que ir como a una sección en la parte de atrás de una tienda de cómics. Exacto. Sabemos que en la época pre-90s era un lugar, de repente en una ciudad habrían 2 lugares así o uno, ¿me entiendes? Con suerte. Que valían oro, además. Que Claro, era como una joya. Era como que era mi lugarcito. Era Y muy muy gatekeeping. insular, claro, muy eso. gatekeeping en ese Claro. sentido. Y claro, cuando no existía el internet que conocíamos hoy, también, por ejemplo, descargar un anime difícil. Porque ¿dónde lo alojas? O cómo te metes en una página japonesa sin conocer el idioma. Y era difícil. Y cuando ellos descubrieron que había un nicho ahí, y Adult Swim se le puede responsabilizar por introducir el anime en Estados Unidos. Mira, el horario. De 9 de la noche a 6 de la mañana. Y a partir del 2014 era desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Adult Swim. ¿Ustedes llegaron alguna vez a hacer un switch de horario, por ejemplo, en Adult Swim? Tipo, vivir el switch de horario. ¿Qué cambiaba? Es que literal era como que te cerraban la puerta. Se sentía eso. O sea, tipo, ya se acabó lo que te gusta a ti. Ahorita viene la parte de los chamitos. Ya está el sol afuera. Truc. Cerrada la puerta. Ok, no, bueno, yo creo que no viví eso, la verdad. Yo sí me tiraba unos madrugonazos duros. Te lanzabas natación adulta. Te lanzabas natación adulta. Claro, para atrás y crawl. Claro. Y mariposa también, inclusive. Claro. No, ese no es. Pero bueno, fíjate que eso es lo que pasa cuando eres muy joven como yo. Me sorprende mucho eso de que los 2 años nos separen tanto. Por lo menos en esa época. Y es un tema importante. Yo creo que sí es verdad que es lo que tú dices. Cuando eres muy joven se nota demasiado la diferencia de edad. Un hermano de 13 no es el mismo que un hermano de 10. Para nada. Es que sí la hay, porque además tus gustos cambian muy rápido. Pero ¿qué es lo cool? Que pasa el tiempo y te pasa como con Fantasma del Espacio Costa a Costa. Y me pasaba a mí también con un montón de cosas que la vez después revisitas. Yo estoy seguro de que hay demasiado contenido que revisitar. Si revisitamos. O sea, No pasa nada. Medio No ahí. tiene nada malo. Vamos a encontrar cosas que nos funcionan para lo que hacemos hoy, como creadores de contenido. Y Sin que no duda. lo sabíamos en ese momento. Sin duda. Yo les tengo que... o Y sea, eso lo tiene las series de Adult Swim y lo tiene un montón de series de las que hemos hablado acá. Es que sus referencias son la crema de la crema. Fantasma del Espacio Costa a Costa, yo recuerdo obligarme a que me gustara de adolescente, aunque no lo entendiera. ¿Sabes que yo leía el fantasma en el periódico? No es el mismo. El fantasma, claro que es el mismo. No, lo que pasa es que... pero eso no es que es como morado. Claro, que tenía el fantasma. De la película de Billy Zane. De la película de Billy Zane, exacto. Pero el fantasma de Space Ghost
Es blanco con negro. Es blanco El que y yo negro digo y es- amarillo. No, el que yo digo es el que tiene el casco negro con el cuerpo blanco. No, ese es el primo del fantasma. Ese es el primo Claro. del espacio. Claro. El fantasma que tú estás diciendo del periódico es la película de Billy Zane y él es morado. Y tiene una calavera aquí. No. Yo digo uno que tiene Ese esto es negro. Space Ghost. No es lo mismo que el fantasma. A lo mejor es que a Leo le llegaban otros periódicos. Le llaman otro- Mira, la diferencia, o sea, en inglés, lo que pasa es que para ti en español el fantasma del espacio no se llama el fantasma del espacio, se llama Space Ghost. Claro. Era- Porque en era- español el espacio no existe. Exacto. Claro. Claro, este es el que yo digo. Claro, pero el que tú leías en el periódico no era ese. Era No es. este. Ya te lo voy No, a a lo enseñar. mejor sí. Él ya te ganó una hoy. Voy, te lo voy a conseguir. Claro, entonces. ya sé cuál tú dices. Uno que Ajá. es morado completo. Ajá, morado que tenía un completo. cinturón con una Claro, calavera. Claro, es verdad. Ese es otro personaje que Uno también... suele... Es verdad, tienes razón, no, tienes pero razón. sabes que estás haciendo fantasmismo. ¿Cuál es el fantasma? El ¿Qué? racismo de los fantasmas. Claro. Que todos los fantasmas se te parecen. No. Mira, no. aquí lo tengo. La película de Billy Zane, que además es muy cool, a mí me gusta, The Phantom. The En Phantom, inglés claro. se llama. Sí, sí. Entonces, The Phantom es... Claro, que tenía un espacio en el periódico. Pero yo voy a... Ah, mira, aquí tienes está. razón, Claro, tienes razón. pero- Este. Tienes razón. Pero yo todo este segmento lo voy a rescatar porque esto era animación para adultos. ¿Qué cosa? ¿Qué? Ah, eso es súper interesante, claro. Yo creo que sí es animación para adultos y hay cómics que eran animación para adultos, pero a nosotros lo que nos atañe es que no era una serie, ¿me entiendes? Ok. Claro. Ok, O sea, ok. la realización de que tú podrías llevar eso a un cómic animado viene dado porque hay herramientas que ya, por lo menos en los 80, lo que tú dijiste, sí habían las herramientas tecnológicas para hacerlo mejor. Claro. No necesariamente esto, por ejemplo. Tú dices ya a nivel de ilustración, por ejemplo, en el periódico. Exactamente. Bueno, de hecho, los 80 marcaron como que la era, por ejemplo, trayendo otra propiedad de Warner buena, Batman. Claro, bueno, es que el creador, el Tom, el amigo de Steven Spielberg, Claro. Tom Ruger. estuvo asociado con Batman, la animada que era... Que es una serie de culto. Batman se llama Exactamente. Batman la serie animada. Ajá, de anime dice De que eso sí me acuerdo que es muchísimo. de hecho, acuerdo. por ejemplo, esa serie le dio nacimiento a Harley Quinn. Harley Quinn no existía antes de esa serie. O sea, eso es un personaje... Harley Quinn no viene del cómic. No, lo creó la Batman The Animated Series. Es un personaje de esa serie. Wow. Y se volvió tan popular que pues hoy en día es una Claro, la propiedad buena. llevaron al cómic. Pues. Exacto. Batman, por ejemplo, es un gran ejemplo de, valga la redundancia, de cómo una animación, o sea, un cuento, Batman era medio ridículo. Además por todo el tema de Adam West y todo eso. Y es a partir de los 80 con Tim Corriendo con Burton, una bomba negra así. Frank Miller, Tim Burton y luego la serie animada de Batman son las que ponen a Batman como en un lugar más oscurito, más para adultos. Batman, la serie animada, no es para niños. Ahí está la diferencia con las series que hemos nombrado antes, que pueden ser series para niños y para adultos. ¿Sabes que es muy loco el tema de Por lo menos con Animaniacs. de los tiempos y los años? Porque en el 2001 se crea Adult Swim. Pero Ajá. ya venía con una referencia de Tiny Toons, de Fenomenoide, todo esto que hizo Tom Ruger con Steven Spielberg. Pero si te pones a ver lo que pasaba en Looney Tunes, por ejemplo, y Merry Melodies, de alguna manera ellos también tenían un humor muy diferente, que fue lo que hablamos al principio. O sea, había episodios de Bugs Bunny con Hitler, por ejemplo. Sí, Y pero, esos son episodios clásicos. pero ridiculizando a Hitler, por ejemplo. Claro, Exacto. totalmente. Pero parodia de lo un dictador, pues. Exacto. Pero eso no es contenido para niños. No, O sea, sin duda. Yo creo que eran más... Yo creo que los estándares de hoy en día no aguantan tanta violencia como la que había en de repente series como Looney Tunes, en donde de repente hay una escopeta, ¿me entiendes? Ok. De hecho, esos temporada de estándares patos, temporada de patos, temporada de conejos y Elmer Fudd con una escopeta, hoy en día no. No, no puedes cazar. De hecho, eso pasó. Eso lo cambiaron. Lo cambiaron. En el rebranding de Looney Tunes Cambiaron actual, eso, ya no hay armas, por ejemplo. no pueden haber armas. No. Entonces ahorita es un como el que tiene la muerte. Nunca sé cómo... Una hoz. Es una hoz. Una El que recoge el Una el guadaña, trigo. la guadaña. Ajá. Así, ¡guau! Ahora está Elmer Fudd. No persigue a Bugs Bunny con una escopeta, sino con una hoz. Con una... ¿Elmer Fudd o Elmer Fudd? Es Elmer Fudd, no. Elmer o no. Fudd de Elmer chocolate. no es Elmer Fudd. Elmer Fudd. ¿Cómo Yo se creo que es escribe? Fudd. Yo creo que es F-U-D. Elmer Fudd. Fudd. Claro. Fudd. Claro. Fudd. Eso es lo que pasa cuando uno es niño y uno dice ya es Elmer Fudd, ¿me entiendes? Claro. Y creces y después te das cuenta que no. Fíjate que en mi Claro. mente era Elmer Fudd. No, Elmer Fudd de chocolate De no es chocolate. el mismo, claro. Pero sí es interesante eso porque tú... Y yo lo pensé en el momento que estábamos hablando de series para adultos. Yo creo que Looney Tunes no era una serie para adultos, sino que los estándares cambiaron en el sentido de que un niño antes toleraba
o la sociedad toleraba que un niño viera una escopeta, ¿me entiendes? Con Claro. un conejo. Ahorita Sí, no. se pasaba por debajo de la mesa. Exactamente. Creemos. Y es que hemos hablado de que hay un montón de series que bajo los estándares de hoy no, ¿me entiendes? Sí, envejecen mal. Un episodio bastante nostálgico. No, y Un episodio bueno, nostálgico, está bueno. claro. Pero ya saben, tienen que dejar 2000 comentarios para que Leo se Claro. tatúe a Kikiribú. Y por favor hagan Elmer Fudge de chocolate. Claro. Yo necesito Claro. un Elmer Fudge. Te tienes que tomar un Elmer Fudge. Un Elmer Fudge caliente. Claro. Un hot Elmer Fudge. Acá terminamos, pero te esperamos en una nueva edición de Escuela de Series. No olvides suscribirte en Spotify. ¡Hola, enfermera! Y la gente que trabaja en salud. Veterinarios.